Cuando gritamos última llamada, la mayoría de las personas pide otra copa. Pero la verdadera última llamada es a las 2 a.m. en punto, cuando mi jefe hace sonar una pequeña campana de bronce que guarda debajo del mostrador. No es para la gente del bar, es para lo que sea que está en el sótano de abajo. La mayoría de las noches no ocurre nada, pero a veces se escucha un leve sonido de raspado bajo las tablas del suelo, avanzando lentamente hacia la puerta principal. Uno aprende a seguir sonriendo y lavando vasos hasta que el sonido se desvanece en la calle. Nunca cerramos la puerta con llave hasta estar seguros de que ya se ha ido. Mi nombre es Tommy Kowalski y llevo 3 años sirviendo tragos en The Basement, en North Wabash. Antes de eso, lavaba platos en un restaurante de Bridgeport, tratando de pagar el alquiler de un estudio que olía a repollo hervido y arrepentimiento. Mi viejo trabajó en las acerías hasta que sus pulmones no dieron más, y mi madre limpiaba oficinas en el centro hasta que la artritis le inutilizó las manos. Pensé que ser barman era mejor que restregar grasa por $8 la hora. Desde el principio, la oferta de trabajo fue rara. No había dirección, solo decía, pregunta por Murphy en el puesto de periódicos en Wabash y Huron. El anciano italiano que atendía el puesto me dio una tarjeta con solo un número de teléfono. Cuando llamé, una voz ronca me indicó que me presentara a las 11 p.m. en punto, con pantalones negros, camisa blanca y mi propio sacacorchos. Encontré el lugar por accidente. En realidad hay un callejón estrecho entre 2 edificios que parece un callejón sin salida, hasta que notas una puerta roja a unos 6 metros hacia adentro. Sin letreros, sin ventanas, solo una pesada puerta de roble con bisagras de latón que seguramente cuestan más que mi renta mensual. El portero era un tipo enorme llamado Castellano que parecía desayunar clavos y beberlos con aceite de motor. Adentro se sentía como entrar en 1925. Paneles de madera oscura, cabinas de cuero y lámparas tipo Edison que bañaban todo en una luz ámbar cálida. La barra era una belleza. Superficie de caoba, pasamanos de bronce y un espejo detrás que hacía que el lugar pareciera más grande de lo que era. Jazz suave salía de altavoces ocultos y el aire sabía a buen whisky y puros caros. Murphy resultó ser un hombre delgado, de unos 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás y ojos del color del agua del lago en noviembre. Me contrató al instante después de que le preparé un Old Fashioned con el giro de cáscara de naranja que me enseñó mi abuelo. «Empiezas mañana», dijo deslizándome una hoja de papel doblada. «Léelo esta noche. Memorízalo. Quémalo». El papel contenía 7 reglas. Me parecieron sencillas. Pensé, mantén felices a los clientes, no diluyas los licores premium y sonríe siempre. Cosas básicas de barman. No tenía idea de en lo que realmente me estaba metiendo. Las reglas estaban escritas con letra cuidadosa de Murphy en un papel crema que se sentía costoso entre los dedos. Esa noche me senté en la cocina leyéndolas bajo la luz del escritorio mientras el viento del lago Michigan hacía vibrar las ventanas de mi departamento en Lakeview. 1. Nunca sirvas alcohol a nadie que lleve guantes blancos después de medianoche. 2. Si un cliente pide el especial de la casa 3 veces seguidas, tráele agua y dile que ya cerramos. 3. La campana de bronce suena exactamente a las 2 a.m. Cuando suene, abre la puerta principal de inmediato. 4. Nunca bajes solo al sótano. Si debes bajar, ve con Castellano. 5. Si escuchas golpes provenientes de debajo de la barra, ignóralos por completo. 6. Quien pague con monedas de plata recibe su bebida gratis. 7. Cierra los ojos si ves a alguien subiendo las escaleras del sótano caminando hacia atrás. Las leí 3 veces, tratando de encontrarles lógica. ¿Especial de la casa? No había nada con ese nombre en el menú. Los guantes blancos parecían una violación de código de vestimenta demasiado específica, y que había en ese sótano que requería una escolta. La noche siguiente llegué 15 minutos antes. Castellano me dejó pasar por la puerta roja y noté que llevaba un pequeño crucifijo de plata colgado de una cadena gruesa. El bar lucía diferente en el silencio previo a la apertura. Las sombras eran más profundas y el espejo detrás de las botellas reflejaba rincones del lugar que no podía ver directamente.
Murphy salió de una oficina trasera con camisa blanca impecable y chaleco negro. ¿Te las memorizaste?, preguntó. Sí, pero no las entiendo. No necesitas entender, solo seguirlas. Me entregó un delantal negro con The Basement bordado en hilo dorado. Esta noche acompañarás a Elena. Ella lleva aquí 4 años. Elena Vázquez era una mujer menuda de unos 30 años, con ojos oscuros e inteligentes y manos que se movían como las de una bailarina al preparar tragos. Había crecido en Pilsen, antes de que la gentrificación empujara a su familia hacia el norte. Conocía la ciudad como si la llevara escrita en la sangre. Primero, dijo ajustándose el delantal, nunca cuestiones las reglas delante de los clientes. Ellos perciben la duda como los tiburones huelen la sangre. Empezó a preparar la barra con eficiencia casi automática. Segundo, la campana de bronce no es un cronómetro, es una señal. Cuando Murphy la toca, lo que está abajo recibe permiso para salir. ¿Qué hay abajo?, pregunté. Se detuvo mientras lustraba un vaso bajo. Almacenamiento. Bodega. Otras cosas. Su tono me indicó que no debía insistir. Las puertas se abrieron exactamente a las 9 p.m. Los primeros clientes eran habituales. Un juez del condado de Cook que siempre pedía Macallan solo. 2 profesores de Northwestern que tomaban Manhattans mientras discutían sobre Hemingway. Y un desarrollador inmobiliario que bebía Stella Artois porque creía que lo hacía parecer europeo. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraño. Aprendí el ritmo del lugar, servir tragos, cobrar, sonreír ante chistes sin gracia y mantener la conversación fluida. La caja registradora era un modelo antiguo de bronce que requería cambio exacto y la gaveta contenía más efectivo del que había visto jamás. Alrededor de las 11:30 entró una mujer con un vestido negro elegante y guantes de ópera blancos que le llegaban más allá de los codos. Pidió un martini extra seco con un twist. Estaba por tomar la ginebra cuando Elena me detuvo la muñeca. Regla 1, susurró. Luego se dirigió a la mujer. Lo siento, señora, pero nuestra selección de ginebras es limitada esta noche. ¿Le gustaría otra cosa? La mujer la observó por un largo instante y luego sonrió. Sus dientes parecían afilados bajo la luz ámbar. Por supuesto, quizás en otra ocasión. Se fue sin pedir nada más. ¿Qué habría pasado si le servía?, pregunté. Lo habría bebido, dijo Elena, lavando vasos con cuidado deliberado, y luego se habría quedado hasta el cierre. Hizo una pausa y se encogió de hombros. Y nadie quiere averiguar qué pasa después. A la 1:45 a.m., Murphy salió de su oficina cargando la campana de bronce. Tenía el tamaño de una taza de café, con zonas verdosas por el óxido y símbolos grabados alrededor del borde que parecían más antiguos que Chicago misma. Se colocó detrás de la caja registradora y revisó su reloj de bolsillo. Los últimos clientes estaban saldando sus cuentas. Los profesores habían cambiado al café hacía una hora y el juez apuraba su último whisky mientras leía The Tribune de mañana en su teléfono. A las 2 en punto, Murphy hizo sonar la campana 3 veces. El sonido era extraño. No de una forma que pudiera explicar, pero se sentía como escuchar tu propio nombre gritado desde el fondo de un pozo. Todas las conversaciones en el bar se detuvieron a mitad de frase. Elena caminó hacia la puerta principal y giró el pestillo. Clic. La cerradura se abrió. Fue entonces cuando lo escuché. Un suave rasguño proveniente de algún lugar bajo mis pies, como uñas arrastrándose sobre concreto. El sonido se intensificó, más nítido. No era un raspado aleatorio, sino un movimiento con propósito, algo arrastrándose por el piso bajo nosotros. Los clientes restantes parecían ajenos, continuaban sus conversaciones como si nada hubiese cambiado. El juez dobló su periódico y dejó un billete de 20 sobre la barra. Los profesores recogieron sus abrigos y se dirigieron a la salida. Iba a preguntarle a Elena si debíamos hacer algo, pero levantó un dedo sin mirarme. Su atención estaba fija en el suelo detrás de la barra, siguiendo el sonido que se desplazaba desde la esquina trasera hacia el frente del edificio. El arrastre se detuvo justo debajo de la entrada. Elena esperó 30 segundos más. Luego caminó de regreso y volvió a cerrar la puerta. El pestillo se deslizó con un clic firme. Se fue, dijo simplemente mientras volvía a apilar vasos limpios.
A veces tarda más. ¿Eso era parte del acuerdo? Ató una bolsa de basura con movimientos rápidos y precisos. Este edificio ha sido un bar desde 1923. Antes de eso era una funeraria. Antes de eso, se encogió de hombros. Chicago está construida en capas. Algunas nunca se fueron del todo. La ayudé a cerrar el bar, limpiando mesas y vaciando ceniceros, mientras Murphy contaba la caja. Durante todo ese tiempo no dejé de mirar al suelo, esperando volver a oír ese sonido de rasguños. Pero lo que sea que estuviera ahí abajo ya se había ido, dejando solo los sonidos habituales de un edificio antiguo acomodándose para la noche. Las siguientes semanas transcurrieron en silencio. Fui conociendo a los clientes habituales y sus costumbres. El juez Harrison siempre llegaba a las 9:15 y se iba a la 1:30. Los profesores, el Dr. Chin y el Dr. Ramírez, venían los martes y jueves a continuar sus interminables debates literarios. Estaba la señora Kowalski, sin relación, a pesar del apellido, que pedía jerez y hablaba en polaco con un acento que me recordaba al de mi abuela. Empecé a pensar que las reglas no eran más que una forma de Murphy para mantener al personal alerta y comprometido. Tradiciones extrañas de la casa que le daban carácter al lugar. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un jueves de noviembre. El viento del lago aullaba por Wabash como si buscara algo que devorar. Teníamos buen público, abogados celebrando un gran acuerdo, una pareja en lo que parecía su segunda cita y nuestros habituales. Alrededor de las 10:30, entró un hombre con un traje caro y se sentó al final de la barra. «¿Qué le sirvo?», pregunté. «Lo especial», dijo. Miré a Elena, que estaba mezclando un Negroni para uno de los abogados. Me devolvió la mirada y negó ligeramente con la cabeza. «Lo siento, no tenemos un trago especial esta noche. ¿Puedo sugerirle otra cosa?». El hombre sonrió. Su piel tenía una calidad cerosa bajo la luz cálida como pergamino viejo. «Lo especial», repitió. Elena terminó el Negroni y se acercó. «Señor, como mencionó mi colega, esta noche no tenemos los ingredientes especiales. ¿Le interesa probar nuestro Old Fashioned? Usamos jarabe de maple de Wisconsin». «Lo especial», dijo de nuevo, mismas palabras, mismo tono, como una grabación. Regla número 2. Repetir algo 3 veces significaba agua y cerrar la conversación. Elena llenó un vaso con agua y lo colocó frente a él. «Esta noche cerramos temprano por un evento privado. Espero que lo entienda». El hombre miró el vaso durante un largo momento, luego lo tomó y lo bebió de un solo trago. Al dejarlo, el vaso se partió justo por la mitad. Se levantó, dejó un billete de 10 sobre la barra y se marchó sin decir una palabra más. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté después de que la puerta se cerró tras él. «Algunos se quedan atascados», dijo Elena, barriendo los pedazos de vidrio, como un disco rayado. Solo pueden repetir lo que intentaban decir cuando cambiaron. «¿Cambiar cómo? ¿De verdad quieres saber?». Lo pensé mientras la observaba tirar los restos del vaso. «Sí, quiero». Elena se sirvió un trago de bourbon y lo bebió de un golpe. El sótano se conecta con el antiguo sistema de túneles bajo el centro. En su mayoría túneles de la época de la Prohibición, pero algunos son anteriores, del incendio, quizás más antiguos. Se sirvió otro vaso, pero no lo bebió. A veces cosas salen, a veces se llevan gente, a veces las personas regresan distintas. Como ese tipo, dijo mirando su bourbon, solía ser un cliente habitual. Se llamaba Davidson. Venía todos los viernes durante 2 años. Siempre pedía un Manhattan. Una noche preguntó por el sótano, quería ver la colección de vinos. Murphy le dijo que no, pero Davidson estaba borracho y terco. Esperó a que estuviéramos ocupados y se escabulló. Sentí que el estómago se me encogía. «¿Qué le pasó?». Volvió 1 hora después, pero no todo él, solo la parte que sabía caminar, hablar y pedir tragos. El resto, Elena se encogió de hombros. «Probablemente todavía esté ahí abajo». El resto de la noche pasó sin incidentes, pero me sobresaltaba con cada sonido. Cuando Murphy hizo sonar la campana de bronce a las 2 en punto, observé a Elena desbloquear la puerta y presté atención, esperando el ya familiar sonido de rasguños. Esa noche sonaba diferente, menos como arrastre, más como pasos ligeros y rápidos que se detuvieron justo frente a la entrada.
Un suave golpeteo resonó en el bar. Elena se congeló, con la mano aún en la manija. Murphy levantó la vista de su dinero, pálido. El golpeteo se repitió. 3 golpes suaves, como alguien educado. «Regla 5», susurró Elena, retrocediendo. «Pero eso viene desde fuera del bar, no desde abajo». Murphy dejó el dinero y se acercó a mirar por la mirilla. Su mandíbula se tensó. «Es Davidson», dijo en voz baja. «Está pidiendo entrar». Los golpes continuaban, pacientes y persistentes. Pude ver la manija girando ligeramente, probando la cerradura. «¿Qué hacemos?», pregunté. Murphy revisó su reloj de bolsillo. «Esperamos. El amanecer es en 4 horas. No puede quedarse ahí afuera después de que salga el sol». Pasamos los siguientes 20 minutos terminando nuestra rutina de cierre mientras Davidson golpeaba intermitentemente la puerta. A veces eran 3 golpecitos suaves, otras veces un sonido de rasguños como uñas contra madera. Una vez escuché algo parecido a un tarareo, una melodía que casi reconocí pero no logré identificar del todo. Finalmente el sonido se detuvo. Murphy esperó 10 minutos más antes de mirar nuevamente por la mirilla. «Se fue», anunció. Se giró hacia mí con una expresión seria. «Este trabajo no es para cualquiera, Tommy. No hay vergüenza en renunciar». Pensé en mi estudio, en mi cuenta de ahorros que se reducía cada día, en la pila de cuentas sobre la encimera de mi cocina. Pensé en Davidson, atrapado en algún ciclo espantoso entre humano y algo más. Luego pensé en Elena, que llevaba 4 años en esto, y en Murphy, que probablemente había visto cosas que me causarían pesadillas por décadas. «Me quedo», dije. Murphy asintió lentamente. «Bien, porque la próxima semana te enseñaremos el sótano». El martes siguiente, Murphy me apartó después de que terminamos el ajetreo de la cena. «Es hora de tu educación», dijo, sacando una pesada llave de bronce del bolsillo de su chaleco. Castellano nos esperaba abajo. La entrada al sótano estaba oculta tras una estantería repleta de volúmenes polvorientos sobre vinos y licores. Murphy presionó algo detrás de una copia falsa de The Joy of Mixology, y toda la estantería giró hacia adentro sobre bisagras silenciosas. Unas escaleras de piedra descendían a la oscuridad, alisadas por décadas de pisadas. «Después de ti», dijo Murphy, encendiendo una linterna pequeña. El aire ahí abajo era fresco y húmedo, con olor a madera vieja y algo orgánico y ligeramente dulce que me hizo doler los dientes. Nuestros pasos resonaban contra las paredes de ladrillo mientras bajábamos. Las escaleras eran más empinadas de lo que parecían desde arriba, talladas directamente en la roca bajo el edificio. Castellano esperaba al fondo, sosteniendo un farol de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre el techo curvado. «Buenas noches, jefe Tommy», me saludó con un leve asentimiento. «¿Estás listo para esto?» El sótano era más grande de lo que esperaba. Había estanterías para vinos alineadas contra las paredes, llenas de botellas cubiertas de décadas de polvo. Pero fue el extremo del sótano lo que captó mi atención. Un arco que conducía a un túnel que desaparecía más allá del alcance del farol. «Chicago tiene toda una ciudad subterránea», explicó Murphy dejando su linterna sobre una caja de madera. «Túneles de carga de Marshall Fields, pasajes para el viejo sistema postal neumático, rutas de contrabando de la época de la Prohibición. La mayoría de la gente cree que ya están sellados o que fueron olvidados». Los seguí hacia el arco. El túnel más allá estaba construido de ladrillo amarillo, de unos 2 metros de ancho y lo suficientemente alto como para que Castellano tuviera que agacharse un poco. Conductos eléctricos y viejas tuberías recorrían el techo, algunos aún vibrando con corriente. Este túnel en particular conecta con el antiguo sistema de carga de Chicago en Northwestern, continuó Murphy. Se construyó en 1908 y se cerró oficialmente en 1959. Oficialmente, repitió con una sonrisa sombría. Va desde aquí hasta Union Station, con ramales que se dirigen al norte hacia el viejo edificio de Montgomery Ward y al sur hacia Chinatown. Caminamos unos 40 metros hasta que el túnel se abrió en una cámara circular. Más arcos salían en 4 direcciones, cada uno marcado con números descoloridos pintados en la pared. El aire era más frío allí y se oía el goteo de agua en la distancia. «El incendio lo cambió todo», dijo Castellano.
Su voz resonaba de manera extraña en ese espacio. Ardió tan fuerte que rompió los cimientos de la realidad en algunos lugares. Dejó huecos, puntos débiles por donde otras cosas pueden colarse. Murphy señaló el túnel más a la izquierda. Ese lleva al sótano del viejo teatro Biograph, donde mataron a Dinger. Luego apuntó a otro arco. Ese lleva a las criptas bajo el cementerio Graceland, y después señaló el túnel directamente frente a nosotros. Este conecta con los antiguos túneles de procesamiento de carne bajo los mataderos. ¿Y qué hay ahí ahora?, pregunté. Cosas que solían ser personas, dijo Murphy con sencillez. Cosas que nunca lo fueron. Cosas que olvidaron cómo serlo. Sacó su reloj de bolsillo. Debemos regresar. Están más activos después de medianoche. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, lo escuché. Un sonido como tela mojada arrastrándose sobre piedra proveniente del túnel de los mataderos. Castellano levantó su farol y el sonido se detuvo abruptamente. Regla 4, dijo en voz baja. Nunca bajes solo. Subimos de nuevo al bar en silencio. Murphy recolocó la estantería en su sitio y sirvió 3 vasos de bourbon mientras yo intentaba procesar lo que había visto. Los túneles se sentían antiguos de una forma que iba más allá de su edad real, como si hubieran absorbido algo de la ciudad que se había incrustado en los ladrillos. ¿Preguntas?, dijo Murphy. Davidson, ¿dónde está realmente? Probablemente en la sección de procesamiento de carne. La mayoría termina allí cuando... Murphy buscó la palabra adecuada. Se transforman. Hay algo en el olor de ese lugar que los atrae. ¿Y pueden subir hasta aquí? Solo cuando tocamos la campana. Es parte del acuerdo original. ¿Qué acuerdo? Murphy vació su bourbon y dejó el vaso con cuidado sobre la barra. Cuando compré este edificio en 1987, el dueño anterior me dio una elección. Podía sellar el sótano, poner concreto y acero para intentar contener todo allá abajo, o podía mantener el acuerdo que su familia había respetado por 60 años. Proveer una salida por una noche. Desde las 2 de la madrugada hasta el amanecer, la puerta permanece abierta. A cambio, ellos dejan en paz a los clientes. La mayoría de las noches no sube nada, pero a veces, hizo un gesto vago hacia el suelo, necesitan caminar entre los vivos por unas horas. Elena se unió a nosotros desde la oficina trasera, donde había estado haciendo inventario. No es tan malo como parece, dijo al escuchar nuestra conversación. No pueden hacerle daño a nadie. El acuerdo lo impide. Solo recuerdan cómo era ser humanos y quieren sentirlo otra vez. Y Davidson parecía muy enfocado en entrar. Davidson es distinto, admitió Murphy. Él bajó con vida. Normalmente vienen de otra parte. Accidentes en los trenes, gente que se perdió en los túneles durante el incendio, trabajadores que ayudaron a construir los pasajes originales. Han tenido tiempo para aceptar lo que son. Davidson todavía cree que es completamente humano. Las semanas siguientes transcurrieron con calma. Empecé a reconocer los patrones. ¿Qué noches estarían llenas? ¿Qué clientes dejaban buenas propinas? ¿Qué temas evitar en ciertas conversaciones? La señora Kowalski me contaba historias del viejo Chicago en polaco mientras bebía su jerez. Los doctores Chan y Ramírez habían dejado de discutir sobre Hemingway y ahora debatían sobre Faulkner. El juez Harrison empezó a preguntarme por la facultad de Derecho, aparentemente impresionado por mi capacidad para recordar pedidos complicados de bebidas. Y entonces llegó la noche en que alguien pagó con plata. Era un sábado a principios de diciembre. La nieve caía con tal densidad que amortiguaba los sonidos de la calle. Una mujer que nunca había visto antes entró alrededor de las 11 de la noche. Tenía unos 40 y tantos años y llevaba un abrigo vintage que parecía de los años 40. Se sentó en la barra y pidió un sidecar. Preparé la bebida con cuidado, usando buen coñac y jugo de limón fresco. Cuando la coloqué frente a ella, sacó de un pequeño bolso bordado 3 monedas de plata. No eran cuartos ni dólares. Eran auténticas piezas de plata acuñadas a mano con símbolos que no pude descifrar. Regla 6. Si pagan con monedas de plata, la bebida es gratis. Invita a la casa, le dije, empujando las monedas de vuelta. Ella parecía sorprendida. ¿Estás seguro? Totalmente. Política de la casa, probó el sidecar y sonrió.
Tienes una técnica excelente, el equilibrio es perfecto. Conversamos mientras bebía. Se llamaba Rose y había crecido en Chicago durante los años de la guerra. Conocía la ciudad de una forma que solo es posible tras verla cambiar durante décadas. ¿Qué edificios habían reemplazado a cuáles? ¿Qué negocios prosperaron y cuáles fracasaron? ¿Cómo se transformaron los barrios? Solía venir aquí en los viejos tiempos, dijo al terminar su trago, cuando este era el local de Sullivan, antes de que interviniera el departamento de bomberos. ¿Te refieres al incendio de Chicago? Rose soltó una risa que sonaba como campanillas de plata. No, querido. Me refiero al otro incendio, el que ocurrió bajo tierra en 1953. Comenzó en los antiguos túneles neumáticos del correo, se propagó por todo el sistema y tardaron 3 semanas en apagarlo por completo. Nunca había oído hablar de un incendio subterráneo en 1953, pero Rose hablaba de él como si fuera algo de conocimiento común. Describió cómo la ciudad tuvo que inundar secciones enteras de los túneles y cómo algunas zonas aún permanecían selladas porque nunca llegaron a enfriarse del todo. Fue entonces cuando se hicieron los primeros acuerdos, continuó. Algunas personas quedaron atrapadas cuando comenzó la inundación. La ciudad no pudo salvarlas a todas, así que se hicieron arreglos alternativos. Rose terminó su bebida y se levantó para irse. Dale mis saludos a Murphy. Dile que Rose Castellano le manda lo mejor. Castellano, como nuestro portero, su abuela. Sonrió y caminó hacia la puerta, una mujer encantadora. Una lástima lo que le pasó en los túneles. Después de que Rose se fue, encontré a Castellano en la oficina trasera leyendo una novela del oeste en rústica. Oye, pasó por aquí alguien llamada Rose Castellano. Dijo que te mandaba saludos. El libro se le cayó de las manos. ¿Rosa Castellano? Mujer mayor, abrigo elegante, monedas de plata. Sí, dijo que era tu abuela. Castellano guardó silencio por un largo momento. Mi abuela murió en 1953, dijo al fin, atrapada en los túneles neumáticos cuando los inundaron para detener el fuego. Nunca encontraron su cuerpo. Sentí un escalofrío. ¿Pagó con monedas de plata? Sí, respondió levantando su libro. Siempre lo hace. El encuentro con Rose Castellano me dejó inquieto durante días. Empecé a observar detenidamente a cada cliente que entraba por nuestra puerta roja, preguntándome cuál sería su verdadera historia. El anciano que siempre pedía whisky de centeno solo. ¿Era realmente un anciano o solo llevaba puesta la forma de la vejez? La pareja joven que venía los jueves por la noche a tomar martinis. ¿Se reflejaban en nuestro antiguo espejo detrás de la barra? Elena notó mi paranoia repentina. Estás sobrepensando, dijo una noche tranquila de lunes. La mayoría de nuestros clientes son lo que parecen, personas vivas que quieren buenas bebidas y conversación. Pero ¿cómo se distingue la diferencia? Experiencia. Y las reglas ayudan. Pulía una copa de vino con movimientos expertos. Los vivos siguen patrones sociales, se quejan del clima, dejan malas propinas cuando están estresados, revisan el celular sin parar. Los otros son demasiado perfectos. Demasiado atentos a parecer humanos. Como si lo hubieran invocado, la puerta principal se abrió y entró Davidson. Esta vez se veía distinto. Su costoso traje estaba arrugado y manchado, el cabello despeinado. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Brillaban demasiado, como vidrio pulido reflejando luz de otro sitio. «¡Qué especial!», dijo, tomando su asiento habitual al final de la barra. Miré a Elena, que ya estaba sirviendo un vaso con agua y hielo. «Hoy no tenemos ingredientes especiales», dije, colocando el vaso frente a él. Davidson lo miró un largo momento y luego me miró directamente. «Bajaste». No fue una pregunta. Las palabras me golpearon como agua helada. De algún modo sabía dónde había estado. «¡Qué especial!», repitió, pero ahora su voz tenía un matiz extraño, como estática en una radio antigua. Elena apareció a mi lado. «Señor, voy a tener que pedirle que se retire. Esperamos una fiesta privada esta noche». Davidson sonrió, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados. «Huelen a túneles los dos. A ladrillo húmedo y huesos antiguos». Se inclinó hacia adelante. «Al distrito de las carnicerías». Antes de que pudiéramos responder, un golpe fuerte resonó desde debajo de la barra. No era el rasguño suave al que estábamos acostumbrados, sino golpes insistentes que parecían sacudir todo el edificio.
Regla 5. Ignorar los golpes que vienen de abajo. Elena me apretó el brazo con fuerza, advirtiéndome que me mantuviera sereno. Los golpes continuaron cada vez más fuertes y frenéticos. Varios clientes miraron a su alrededor con nerviosismo, pero Elena alzó la voz y preguntó si alguien quería otra bebida. Davidson ladeó la cabeza, escuchando con evidente placer. «Saben que estuviste abajo», dijo. «Quieren conocerte, como es debido». Los golpes cesaron abruptamente. En su lugar se oyó un nuevo sonido, pasos en las escaleras del sótano, lentos, cuidadosos, subiendo hacia el nivel del bar. «Oh», susurré, pero ella ya se estaba moviendo. Caminó con calma hacia la estantería y escuché el suave clic de una cerradura. La entrada oculta estaba ahora sellada. David sonrió, un sonido como vidrio rompiéndose. «Eso no los detendrá por mucho tiempo. Tienen muchas ganas de ver a Tommy». El juez Harrison se levantó de su mesa habitual, claramente incómodo con el comportamiento de Davidson. «¿Hay algún problema aquí?» «Ninguno», respondió Elena con suavidad. «Solo un cliente que ha bebido de más. Castellano lo ayudará a tomar un taxi». Como si hubiese oído su nombre, Castellano salió de la trastienda. Al ver a Davidson, metió la mano bajo la chaqueta. No sacó un arma, sino una pequeña bolsa de cuero que olía a hierbas e incienso antiguo. La expresión confiada de Davidson titubeó. «No pueden mantenerlos abajo para siempre», dijo, poniéndose de pie de golpe. «El acuerdo solo cubre ciertas horas y Tommy ha sido invitado a bajar». «Ni de broma», dije. «Oh, pero sí. Cada vez que escuchas los golpes aceptas la invitación un poco más. Cada vez que caminas sobre sus túneles dejas un rastro que ellos pueden seguir. Y ahora», señaló el suelo, «ahora conocen tu aroma». Castellano se acercó lentamente con la bolsa de hierbas abierta en la palma. Davidson retrocedió hacia la puerta. Sus movimientos se volvieron torpes y extraños, como una marioneta mal manipulada. «Dile a Murphy que los carniceros se están inquietando», dijo al llegar a la salida. «Dile que tal vez haya que renegociar los viejos acuerdos». Se fue y la temperatura en el bar pareció subir 10 grados. «¿Qué quiso decir con eso de estar invitado?», le pregunté a Elena una vez que terminamos de atender a los últimos clientes. «Cuando bajas a los túneles, dejas rastros de ti», respondió. «Olor, calor, el campo electromagnético de tu corazón latiendo. Para la mayoría de las personas desaparecen rápido, pero algunos de nosotros se sirvió un trago de whisky. Algunos de nosotros resonamos con lo que hay allá abajo, como los diapasones, y eso es malo. Significa que pueden encontrarte fuera de este lugar, seguirte hasta tu casa, visitar tus sueños». Elena vació su vaso. «Significa que te estás conectando a su mundo». Esa noche, Murphy hizo sonar la campana de bronce a las 2 a.m., como de costumbre. Cuando Elena abrió la puerta, escuchamos el ya familiar rasguño bajo las tablas del suelo. Pero esta vez venía acompañado de algo nuevo. Un suave golpeteo en la estantería que ocultaba la entrada al sótano. «Tac, tac, tac». 3 golpes medidos, como si alguien pidiera amablemente que lo dejaran entrar. «Eso es nuevo», dijo Elena en voz baja. Murphy revisó su reloj de bolsillo. La influencia de Davidson les está enseñando nuevos comportamientos. El golpeteo continuó durante 20 minutos antes de cesar. Cuando estuvimos seguros de que era seguro, Murphy abrió la estantería y miró hacia las escaleras. Subía un aire frío desde abajo, con ese dulce olor orgánico que recordaba de mi primer viaje al sótano. «Están aprendiendo», dijo Murphy. «Están adaptándose». Eso no es bueno. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes, pero no podía quitarme de encima la sensación de estar siendo observado. En mi apartamento revisaba las cerraduras varias veces antes de dormir. En la calle, me sorprendía mirando por encima del hombro, buscando sombras que se movieran de forma extraña o pasos que resonaran cuando no deberían. El jueves por la noche trajo un nuevo desafío. Alrededor de la medianoche entró un cliente familiar, el Dr. Ramírez, de Northwestern. Pero algo en su andar habitual, confiado, estaba fuera de lugar. Caminaba con cuidado, como si navegara en la oscuridad. «¿Lo de siempre?», pregunté, alcanzando la botella de bourbon. «En realidad», dijo el doctor Ramírez, esperaba ver su colección de vinos. «Estoy pensando en iniciar mi propia bodega». Mi mano se congeló sobre la botella. Elena apareció a mi lado con el rostro tenso.
Lo siento, profesor, dijo. Por reglamento, los clientes no pueden entrar a las áreas de almacenamiento. El doctor Ramírez sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto, lo entiendo completamente, hizo una pausa. Aunque he escuchado historias fascinantes sobre los túneles subterráneos de Chicago, el sistema de correo neumático, las antiguas redes de carga, estoy investigando para un artículo sobre desarrollo de infraestructura urbana. Suena interesante, dije con cautela. Sí, en particular los túneles que conectan con esta zona, los que se inundaron en 1953. Su voz adoptó un tono académico. He encontrado registros que sugieren que algunas secciones nunca se drenaron por completo, que los daños por agua podrían haber creado condiciones atmosféricas únicas. Me di cuenta de lo que estaba pasando. El doctor Ramírez no preguntaba por bodegas de vino. Estaba buscando información sobre nuestro acceso subterráneo. Pero, ¿lo hacía como un profesor curioso o había algo más detrás de sus preguntas? Le serví su Manhattan habitual y desvié la conversación hacia temas más seguros, sus clases, el clima, los próximos eventos universitarios. Pero lo sorprendí varias veces estudiando la estantería, su mirada detenida en los volúmenes sobre vinos y licores. Cuando se fue, a la 1:30 am, Elena y yo lo observamos desde la ventana del frente mientras caminaba hacia su auto. En lugar de marcharse de inmediato, se quedó varios minutos en el asiento del conductor, mirando fijamente hacia nuestro edificio. ¿Crees que sabe algo?, pregunté. Creo, dijo Elena lentamente, que debemos tener más cuidado con en quién confiamos. 3 días después descubrimos que el doctor Ramírez no mentía sobre su investigación. Elena encontró una entrada en la base de datos de la biblioteca de Northwestern que él había creado. Infraestructura subterránea y desplazamiento social en el Chicago posterior al incendio 1871-1960. El resumen mencionaba redes de túneles inexplorados y anomalías atmosféricas en establecimientos con sótanos. Nos está mapeando, dijo Elena, mostrándome la impresión. Una fachada académica para investigar lugares como el nuestro. Murphy estudió el documento con creciente preocupación. Si publica algo sobre los túneles, tendremos exploradores urbanos, investigadores de lo paranormal, funcionarios municipales haciendo preguntas que no podemos responder. ¿Qué hacemos? Esperamos, dijo Murphy, y observamos. Y si vuelve a hacer las preguntas equivocadas... Dejó la frase en el aire. Esa noche de sábado el bar estaba más concurrido de lo habitual. Una despedida de soltero nos había encontrado de alguna manera. 6 tipos de los suburbios bebiendo whisky caro y hablando demasiado alto sobre su próximo viaje a Las Vegas. Eran inofensivos, solo molestos en esa forma típica de los borrachos suburbanos en la ciudad. Alrededor de las 11 p.m. el doctor Ramírez entró, nos saludó con un gesto a Elena y a mí y tomó su asiento habitual al final del bar. Pero esa noche traía un maletín de cuero y pude ver la esquina de un cuaderno asomando. «Buenas noches, profesor», dijo Elena, preparando su Manhattan. «¿Cómo va la investigación?» «Bastante bien, en realidad. He descubierto documentos históricos fascinantes». Abrió el cuaderno y alcancé a ver mapas dibujados a mano, esquemas de edificios y lo que parecían recortes de periódicos antiguos. ¿Sabían que este edificio estuvo conectado al sistema Chicago-Tongo durante la Prohibición? Elena colocó su bebida sin responder directamente. La ciudad tiene mucha historia, sin duda, aunque parte de ella parece haber sido deliberadamente ocultada. El doctor Ramírez sorbió su Manhattan y estudió la estantería detrás de nosotros. Encontré referencias a varios establecimientos con sótanos que nunca fueron documentados oficialmente, lugares que servían como puntos de paso. Uno de los tipos de la despedida de soltero se acercó, tambaleante y beligerante. «Oiga, profesor, parece que usted sabe cosas. Dígale a mi amigo que la pizza de Chicago es mejor que la de Nueva York». El doctor Ramírez sonrió con cortesía. «Me temo que las preferencias culinarias están fuera de mi campo de estudio». «Vamos, no sea tan estirado. Tómese un trago con nosotros». El borracho le agarró el brazo. «Estamos celebrando que Jimmy se casa». «Agradezco la invitación, pero estoy aquí para trabajar». Los amigos del tipo lo llamaron de vuelta a su mesa, pero no antes de que derribara el maletín del doctor Ramírez.
Los papeles se esparcieron por el suelo y Elena y yo nos apresuramos a ayudar a recogerlos. Fue entonces cuando vi las fotografías. Imágenes en blanco y negro de entradas a túneles, las puertas de sótanos y fachadas de edificios. Una mostraba nuestra puerta roja desde el callejón. Otra, la estantería detrás del bar, tomada con un teleobjetivo desde la ventana delantera. Pero la más perturbadora era una foto de la cámara circular bajo nuestro edificio, el cruce donde se encontraban 4 túneles. «Profesor», dijo Elena con cautela, entregándole las fotos, «¿de dónde sacó esto?» El doctor Ramírez recogió sus papeles rápidamente, su compostura académica empezando a quebrarse. «De varias fuentes, archivos históricos, colecciones privadas». Él evitó nuestra mirada. «Debería irme, tengo que madrugar». Dejó su Manhattan a medio terminar y salió apresuradamente. A través de la ventana lo vimos sentarse nuevamente en su auto. Esta vez tomó notas en su cuaderno mientras observaba nuestro edificio. «Ha estado en los túneles», dije. Elena asintió con gravedad. «La pregunta es, ¿cómo bajó sin pasar por nuestro sótano?» Murphy salió de su oficina habiendo escuchado nuestra conversación. «Hay otras entradas», dijo. «La mayoría están sellados, pero si alguien sabía dónde buscar...» Sacó su teléfono celular. «Voy a llamar a Castiano. Necesitamos revisar los túneles esta noche». Una hora después, cuando la despedida de soltero terminó y todos salieron tambaleándose al frío de diciembre, Murphy cerró con llave la puerta principal y reunió a Elena, Castagano y a mí alrededor de la barra. «El doctor Ramírez ha estado fotografiando el sistema de túneles por lo menos desde hace 2 semanas. Eso significa que o tiene una suerte increíble o es increíblemente estúpido», dijo Murphy. «O lo están guiando», añadió Castano. Las monedas de plata de su abuela estaban sobre la barra frente a él, 3 de ellas dispuestas en forma de triángulo. «Anoche, Rose me visitó», dijo. «Ha habido movimiento en las secciones más profundas, cosas que deberían quedarse quietas». Murphy abrió la entrada oculta tras la estantería y descendimos al sótano con linternas y faroles de queroseno. Las estanterías de vino proyectaban sombras extrañas y nuestros pasos resonaban con más fuerza de lo habitual en la cámara de piedra. En la intersección del túnel nos separamos. Murphy y Castellano tomaron la ruta hacia Union Station, mientras que Elena y yo nos dirigimos al antiguo distrito de empacadoras de carne. El túnel se sentía diferente esa noche, más cálido de lo habitual. Y ese dulce olor orgánico era más intenso. «Quédate cerca», advirtió Elena, «y recuerda la regla número 7». Caminamos durante unos 10 minutos antes de encontrar la primera señal de intrusión. Huellas frescas en el polvo del túnel. Zapatos de vestir talla 11, avanzando más adentro en la zona de las empacadoras. El doctor Ramírez definitivamente había estado allí. El túnel giraba hacia la izquierda y luego se abría a una cámara más grande que no había visto antes. Viejos ganchos de carne colgaban del techo, oxidados por el tiempo. Canales de drenaje recorrían el piso, con manchas oscuras donde alguna vez corrieron sangre y agua. El olor era abrumador, podredumbre y dulzura mezcladas con algo que hacía arder los senos nasales. Elena levantó más su farol y entonces los vimos. 3 figuras estaban de pie al fondo de la cámara, inmóviles como maniquíes. Llevaban ropa de distintas épocas. Una mujer con un vestido de los años 40, un hombre con un overol que parecía de los años 20 y una figura con un traje moderno que bien podría haber sido Davidson. «No te muevas», susurró Elena. «No hables, solo observa». Las figuras empezaron a moverse, balanceándose como algas en una corriente suave. Sus movimientos eran sincronizados, hipnóticos. Tras unos minutos, comenzaron a caminar, no hacia nosotros, sino en un círculo lento alrededor de la cámara. Sus pies no hacían sonido al tocar el suelo de concreto. Fue entonces cuando comprendí lo que Elena había tratado de advertirme. Estaban caminando hacia atrás. Regla número 7. Cierra los ojos si ves a alguien subiendo las escaleras del sótano caminando hacia atrás. Esto no eran esas escaleras, pero el principio parecía aplicarse. Cerré los ojos con fuerza y escuché a Elena hacer lo mismo junto a mí. En la oscuridad tras mis párpados podía oír sus movimientos continuar, el suave susurro de las telas, el desplazamiento apenas perceptible del aire.
Pero entonces oí algo más. Pasos. Pasos reales, con peso y sonido, viniendo desde el túnel a nuestras espaldas. «Elena», susurré, sin abrir los ojos. «Lo escucho». Los pasos se acercaron, acompañados por el rasgueo de un lápiz sobre papel y el murmullo ocasional de alguien tomando notas. El doctor Ramírez estaba allí abajo, probablemente fotografiando todo. «Profesor», llamó Elena, aún con los ojos cerrados. «Doctor Ramírez, debe irse inmediatamente». Los pasos se detuvieron. «Elena, ¿qué haces aquí abajo? ¿Documentando una fuga de gas? Toda el área debe ser evacuada», respondió él. La voz de Elena era firme, profesional. «Siga el sonido de mi voz y regrese por donde vino». Pero esto es increíble. La conservación de la infraestructura original de las empacadoras es notable, y estas formaciones, dijo el doctor Ramírez con emoción académica, casi parecen personas. El susurro suave de los movimientos en la cámara cesó de golpe. «Profesor», dijo Elena con urgencia en la voz, «cierre los ojos y camine hacia mi voz ahora mismo». «¿Cerrar los ojos? Pero necesito documentar». Un nuevo sonido llenó la cámara, un zumbido bajo como el de un transformador eléctrico, pero orgánico de algún modo. Las tres figuras habían detenido su marcha circular y ahora estaban inmóviles nuevamente. Pero el zumbido venía de ellas. «Oh, Dios mío», dijo el doctor Ramírez en voz baja. Están mirándome». «Cierre los ojos», gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. Escuché como el doctor Ramírez dejaba caer su cuaderno y la cámara golpeaba el suelo. El zumbido se intensificó, volviéndose más complejo, como un coro de voces que había olvidado cómo formar palabras. «¿Qué son?», preguntó el doctor Ramírez, su voz cargada de asombro y terror. «¿Qué están tratando de decirme?». Elena me agarró del brazo. «Tenemos que sacarlo de aquí». Abrí los ojos y me arrepentí al instante. Las tres figuras se habían acercado formando un semicírculo alrededor del doctor Ramírez. Él estaba inmóvil en el centro, fascinado. Su cuaderno estaba abierto a sus pies, con las páginas moviéndose, aunque no había viento en la cámara. La mujer con el vestido de los años 40 extendió la mano hacia él, con dedos demasiado largos. Su toque lo atravesó, pero donde su mano pasaba, su ropa comenzaba a cambiar. Su chaqueta y corbata modernas se transformaban en vestimenta más antigua, más formal. Su cabello se oscurecía. Su rostro se volvía más joven. «¡Profesor!», grité. «No deje que lo toquen», el doctor Ramírez parpadeó como saliendo de un trance. Miró su ropa cambiante y luego hacia nosotros. «Ayúdenme», dijo simplemente. Elena ya se movía, sacando una pequeña cruz de hierro de su bolsillo. No era un símbolo religioso, sino hierro frío, con propiedades completamente distintas. La lanzó hacia la mujer del vestido de los 40, y al impactarla, ella se deshizo como humo. Las otras dos figuras se volvieron hacia nosotros con movimientos que dolían a la vista. Sus articulaciones se doblaban de formas que desafiaban la anatomía. Sus cabezas giraban más de lo que cualquier cuello debería permitir, pero no se acercaron. En cambio, comenzaron a caminar hacia atrás otra vez, esta vez en dirección al túnel que conducía a lo más profundo del distrito de empacadoras. El doctor Ramírez tropezó hacia nosotros, su ropa aún cambiando de época, su rostro pasando por diferentes edades como una película en reversa. Elena lo agarró del brazo y tiró de él hacia la salida. «No mires atrás», ordenó. «Pase lo que pase, no mires atrás». Corrimos por los túneles, nuestros pasos rebotando contra los muros de ladrillo. Detrás de nosotros el zumbido crecía, acompañado por otros sonidos, rasguños, arrastres, voces que tal vez alguna vez fueron humanas. La respiración del doctor Ramírez era entrecortada, y a cada pocos pasos parecía parpadear como una señal de televisión defectuosa. Llegamos a la intersección circular justo cuando Murphy y Castellano regresaban de su patrullaje. Murphy echó un vistazo al doctor Ramírez y murmuró una maldición en lo que parecía gaélico. «¿Cuánto tiempo estuvo allá abajo?», preguntó Murphy mientras subíamos las escaleras al bar. «Tal vez 5 minutos», respondió Elena. Eso podría ser suficiente. Murphy cerró con llave la entrada tras la estantería y sirvió 4 vasos de bourbon. «Profesor, beba esto». «Todo». Las manos del doctor Ramírez temblaban al levantar el vaso. Su apariencia se había estabilizado un poco, pero sus ojos tenían una mirada lejana, como alguien tratando de recordar un sueño.
¿Qué eran esas cosas? Gente que se quedó demasiado tiempo, dijo Murphy simplemente. Gente que se perdió en los espacios entre el entonces y el ahora. Y si bebo el bourbon, todo. Entonces veremos. El doctor Ramírez bebió de un trago. La mirada distante en sus ojos se aclaró ligeramente y pareció asentarse más firmemente en su forma actual. Tuviste suerte, dijo Castigano. Unos minutos más, y estarías caminando hacia atrás con el resto de ellos. El doctor Ramírez se quedó en silencio un largo momento, procesando lo ocurrido. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una cámara digital y la colocó sobre la barra. Voy a borrar todo, dijo. Las fotografías, la investigación, el artículo académico, todo. Murphy asintió. Eso sería lo más prudente, pero necesito saber qué es realmente este lugar. Murphy se sirvió un bourbon y reflexionó antes de responder. Es una puerta, dijo finalmente. Una de varias en la ciudad. Lugares donde el pasado y el presente se enredan, donde las personas que no pudieron dejar atrás la vida terminan atrapadas entre estados. Nuestro trabajo es evitar que esa puerta se abra demasiado. El doctor Ramírez eliminó las fotos de su cámara y se la entregó a Murphy, quien extrajo la tarjeta de memoria y la arrojó a un pequeño bote metálico. Castellano sacó un encendedor y prendió fuego a la tarjeta. Esto nunca pasó, dijo el doctor Ramírez. ¿Qué nunca pasó?, preguntó Elena con una leve sonrisa. El doctor Ramírez terminó su bourbon y se levantó para irse. En la puerta se detuvo. No volveré, pero gracias por sacarme de ahí. Después de que se fue, nos quedamos sentados en el bar silencioso, asimilando lo ocurrido. Murphy hizo sonar la campana de bronce a las 2 a.m., como de costumbre, pero cuando Elena abrió la puerta no escuchamos nada desde abajo, ni rasguños, ni pasos, ni tarareos. Están tristes, explicó Murphy. Esta noche casi reclutan a alguien nuevo, eso los mantendrá callados un tiempo, pero mientras lavaba vasos y me preparaba para cerrar, no podía quitarme de encima la sensación de que algo fundamental había cambiado. El doctor Ramírez había visto demasiado, aprendido demasiado, y aunque había aceptado olvidar, me preguntaba si eso realmente era posible. Hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden borrarse por completo. Las semanas posteriores al encuentro, Dr. Ramírez trajeron una paz inquietante al sótano. Cumplió su palabra. No más artículos académicos ni preguntas incisivas sobre el sistema de túneles de Chicago. Cuando volvió para sus tragos habituales de los jueves, se limitó a hablar de literatura y política universitaria, evitando con cuidado cualquier mención a la infraestructura subterránea. Pero algo en mí había cambiado aquella noche en la cámara de despiece. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. El modo en que los reflejos de ciertos clientes aparecían con un leve retraso en nuestro espejo antiguo, como algunas conversaciones parecían tener ecos que duraban más de lo normal en la acústica del bar, y el hecho de que las historias polacas de la señora Kowalski a menudo mencionaban personas y lugares que no deberían haber existido en su época. Elena notó mi creciente sensibilidad. «Te estás volviendo más receptivo», dijo una tranquila noche de martes. A algunos les pasa después de pasar tiempo cerca de los túneles. Es como desarrollar visión nocturna, pero para cosas que existen entre lo normal y lo extraño. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cómo lo manejes. Limpiaba la barra con movimientos acostumbrados. Algunas personas aprenden a usarlo, se vuelven mejores para detectar problemas antes de que escalen. Otras se abruman y terminan como Davidson, atrapados entre mundos. Como si su nombre lo hubiera invocado, Davidson apareció en nuestra puerta principal, pero en lugar de intentar entrar, simplemente se quedó allí, con el rostro pegado al cristal como un niño frente a la vitrina de una tienda de dulces. Su aliento empañó el vidrio. Y cuando la niebla se disipó, aparecieron palabras escritas en el vaho. «Pronto». «Se está volviendo más fuerte», observó Murphy desde la caja registradora. «Más coherente». «Eso no es bueno». Castellano se acercó a la puerta con su bolsita de hierbas, pero Davidson retrocedió hacia las sombras del callejón antes de que pudiera ocurrir una confrontación. Las palabras «pronto» permanecieron en el cristal durante varios minutos antes de desvanecerse. «¿Qué quiere?», pregunté. «Terminar lo que empezó», respondió Murphy.
Cuando Davidson entró en los túneles, alteró algo, creó un desequilibrio. Las cosas que están abajo quieren corregirlo y creen que Tommy podría ser la clave. ¿Por qué yo? Porque has estado ahí abajo 2 veces, porque ayudaste a rescatar al Dr. Ramírez antes de que se transformara, porque estás desarrollando la sensibilidad. Murphy se sirvió un pequeño whisky. Para ellos, eres el puente entre su mundo y el nuestro. Esa noche tuvimos una clienta inusual. Una mujer joven entró alrededor de las 10 p.m., vestida con un traje vintage que parecía sacado de los años 50. Llevaba el cabello oscuro recogido en Victory Rolls y un pequeño bolso que combinaba perfectamente con sus zapatos. Todo en ella gritaba disfraz de época, salvo por el hecho de que la tela mostraba un desgaste real, no el envejecimiento artificial de una prenda de reproducción. Pidió un Brandy Alexander, una bebida que nadie menor de 60 años había pedido en todo el tiempo que llevo trabajando en el sótano. Lo preparé con cuidado, usando buen coñac y crema fresca. Cuando se lo serví, sonrió y dijo, «Perfecto. Justo como los hacía Jerry. Jerry, el barman que trabajaba aquí en los 50, un hombre encantador. Qué lástima lo que le pasó, bebió con aprecio. Sigue ahí abajo, ¿sabes? En los túneles, todavía preparando tragos para los clientes que nunca se fueron». Elena apareció a mi lado con la atención fija en la mujer. «¿Y tú eres?» Dorothy Hennessy. «Trabajé en el Teatro Biograph hasta la remodelación», dijo haciendo un gesto vago hacia el norte. «Venía aquí después de las funciones para relajarme. Eso fue antes de la inundación de los túneles, claro. En 1953, el año que mencionó Rose Castagano, cuando el sistema neumático de correos se incendió y la ciudad inundó los túneles para contener las llamas. Te conservas sorprendentemente bien para alguien de los años 50», comentó Elena con cautela. Dorothy rió, un sonido como cristal quebrándose. «El tiempo se mueve diferente cuando estás entre lugares. Algunos envejecemos, otros no. Algunos vamos cambiando de edad según cómo nos sentimos». Terminó su Brandy Alexander y dejó el cambio exacto en la barra, incluyendo una moneda de 25 centavos de 1952 que parecía recién acuñada. «Dile a Tommy que le mando saludos», añadió, mirándome directamente. «Hemos estado hablando de él allá abajo. Tiene tanto potencial». Se fue antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Elena recogió las monedas, notando sus fechas con creciente preocupación. «Es del túnel del Biograph», explicó. «El que mencionó Murphy, que conecta con el sótano del viejo teatro. Si está intentando contactarte a ti en específico». Se interrumpió y sacó algo de debajo de la barra que nunca había visto antes. Un pequeño frasco plateado grabado con símbolos que dolían al mirarlos directamente. «¿Qué es eso?» «Un seguro». Elena desenroscó la tapa y vertió unas gotas de un líquido transparente en un vaso de shot. «Bébelo. Todo». El líquido sabía a metal y electricidad, dejando mi boca entumecida y mi vista ligeramente borrosa. Pero en cuestión de segundos me sentí diferente. Más arraigado, menos susceptible al tirón que ni siquiera había notado antes, proveniente del piso bajo nuestros pies. ¿Qué era eso? Agua bendita mezclada con limaduras de hierro y sal del Mar Muerto. Una receta antigua que la abuela de Castagano nos enseñó. Elena tapó el frasco y lo guardó. Ayudará a mantenerte anclado a esta realidad por un tiempo. Hará más difícil que te arrastren. Las siguientes noches transcurrieron en calma, pero podía sentir que algo se estaba acumulando. Los rasguños provenientes de abajo duraban más cada noche. El tono de la campana de bronce resonaba de forma distinta, con armónicos que me hacían doler los dientes, y los clientes comenzaron a mencionar sueños vívidos sobre caminar por túneles siguiendo voces que los llamaban por su nombre. El juez Harrison confesó que tenía pesadillas recurrentes con perderse en el sótano del tribunal, encontrando pasillos que no deberían existir. La Dr. Chen mencionó soñar con la biblioteca de Northwestern, pero con pisos que descendían mucho más de lo que debería ser posible. Incluso la señora Kowalski admitió soñar con túneles llenos de personas que había conocido en Polonia, todas hablando lenguas que precedían cualquier registro histórico. «Se está expandiendo», dijo Murphy cuando le conté sobre estas conversaciones.
Su influencia está alcanzando más allá del área inmediata. Eso significa que las barreras se están debilitando. La noche del jueves trajo nuestra mayor prueba hasta el momento. Cerca de la medianoche, todos los clientes del bar dejaron de hablar al mismo tiempo. Se volvieron hacia la entrada oculta detrás de la estantería, con expresiones vacías y soñadoras. Luego, al unísono perfecto, comenzaron a caminar hacia la puerta secreta. Elena, la llamé, pero ella ya se estaba moviendo. Agarró el frasco plateado y comenzó a rociar su contenido sobre el suelo, entre los clientes y la estantería. Donde el líquido tocaba el piso aparecían pequeñas chispas y los clientes se detenían como si hubieran chocado contra una pared invisible. Permanecieron allí durante varios minutos balanceándose levemente con la mirada fija en algo que solo ellos podían ver. Entonces, tan abruptamente como empezó, el hechizo se rompió. Los clientes parpadearon, miraron alrededor confundidos y regresaron a sus conversaciones como si nada hubiera pasado. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Sugerencia de mamá, respondió Murphy con gravedad. Ya tienen suficiente fuerza para influir en múltiples mentes al mismo tiempo. El juez Harrison se acercó a la barra visiblemente alterado. Lo siento, pero creo que debo irme por hoy. Tengo una sensación muy extraña, como si necesitara, no sé, hacer algo, pero no sé qué. Después de que el juez se fue, Murphy nos reunió a Elena, Castellano y a mí alrededor de la barra. Esto está escalando demasiado rápido. La presencia de Davidson está acelerando su crecimiento y la sensibilidad de Tommy actúa como un faro. Tenemos que considerar medidas más drásticas, como sellar la entrada permanentemente, llenar el sótano con concreto, cortarles el acceso por completo. Elena negó con la cabeza. Eso los atraparía, no los eliminaría y rompería el acuerdo. Buscarían otras formas de subir, probablemente más peligrosas. Entonces, ¿qué propones? Darles lo que quieren, dijo Elena en voz baja. Enviar a alguien a negociar directamente. Absolutamente no, replicó Murphy. Nadie baja allí solo, y no podemos arriesgarnos a perder a otra persona en una transformación. No solo, aclaró Elena, y no para quedarse. Solo para hablar, averiguar qué quieren realmente y ver si podemos llegar a un nuevo acuerdo. ¿Y quién iría? Elena me miró. Tommy. Ya lo están llamando. Está desarrollando la sensibilidad y parece ser en quien más están interesados. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres que baje ahí y hable con las cosas que intentaron transformar al Dr. Ramírez? Con protección, con respaldo, con un límite de tiempo y medidas de seguridad, respondió Elena con expresión seria pero serena. ¿Es eso o esperar a que tengan suficiente fuerza para subir todos de una vez? Murphy reflexionó en silencio por un momento. El acuerdo se hizo con mi predecesor, no conmigo. Tal vez sea hora de que una nueva generación renegocie los términos. ¿Y qué se supone que les diga? Pregúntales qué quieren, dijo Elena. Pregúntales por qué Davidson está causando problemas. Pregúntales si existe una forma de mantener el equilibrio sin que los incidentes sobrenaturales se intensifiquen. Castellano había estado en silencio hasta entonces, pero ahora intervino. Mi abuela dice que los empacadores de carne están inquietos porque alguien les prometió algo que no se ha cumplido. Tal vez Davidson les hizo una promesa que no pudo cumplir. ¿Qué tipo de promesa? Paso al mundo de arriba. Un paso real, no solo las pocas horas después de que suena la campana. Tal vez les prometió ayudarlos a regresar al mundo de los vivos de forma permanente. Eso explicaba la creciente coherencia de Davidson y la creciente influencia de las entidades del túnel. No estaba simplemente perdido entre mundos. Estaba trabajando activamente para traer a más de ellos al nuestro. Entonces, ¿qué opinas?, me preguntó Murphy. ¿Estás dispuesto a bajar y tratar de hablar con ellos? Pensé en mi vida antes del sótano, lavando platos por el salario mínimo, viviendo de check en check, sintiendo que solo estaba esperando la muerte. Este trabajo me había dado propósito, comunidad, una sensación de formar parte de algo más grande y extraño que la existencia común. Sí, dije finalmente. Lo haré. Murphy asintió lentamente. Entonces planearemos cuidadosamente. Mañana por la noche, después del cierre, haremos contacto. Y que Dios nos ayude si estamos tomando la decisión equivocada. Afuera,
Davidson presionó su rostro contra nuestra ventana una vez más. Esta vez, su aliento empañó el vidrio con palabras que me helaron la sangre. Mañana. De algún modo había estado escuchando y ahora conocía nuestros planes. El servicio del viernes por la noche se sintió como un velorio. Cada cliente parecía apagado, hablaba en voz baja como si percibiera que algo trascendental se acercaba. Helena preparaba bebidas con precisión mecánica, mientras Murphy contaba la caja 3 veces. Castellano se posicionó cerca de la puerta principal. Las monedas de plata de su abuela estaban dispuestas en patrones defensivos sobre las mesas cercanas. Cerramos temprano, alegando una fuga de gas en el edificio de al lado. El último cliente se fue a la 1:30 am y Murphy cerró la puerta principal con una determinación que sugería que tal vez no la volvería a abrir. «¿Última oportunidad para echarse atrás?», dijo, sacando la llave del latón que abría la entrada al sótano. «Voy», respondí. La mezcla de hierro y agua bendita que Elena me había dado antes pesaba en mi estómago, pero también me proporcionaba una extraña confianza. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Elena y Castellano intercambiaron una mirada que sugería que podían imaginar varias posibilidades bastante desagradables. Murphy abrió la estantería, revelando los escalones de piedra que descendían a la oscuridad. Pero esa noche, en lugar de la corriente de aire fresco habitual, un aire cálido subía desde abajo, trayendo consigo olores a cobre y algo orgánico que me recordaba a la fruta demasiado madura. «Recuerda las reglas», dijo Elena, entregándome una pequeña bolsa de cuero similar a la colección de hierbas de Castellano. «No aceptes nada que te ofrezcan. No aceptes quedarte más de 30 minutos. Y si ves a alguien caminando de espaldas hacia ti, cierra los ojos y cuenta hasta 50 antes de volver a mirar. ¿Y si no quieren hablar? Hablarán», dijo Murphy con tono sombrío. «La pregunta es si te gustará lo que tienen que decir». Descendí los escalones de piedra con una linterna de queroseno en una mano y la bolsa protectora de Elena en la otra. Mis pasos sonaban distintos esa noche. No el chasquido agudo del cuero de los zapatos sobre piedra, sino un sonido amortiguado como si las escaleras mismas hubieran cambiado de material. La bodega de vinos estaba vacía. Las botellas cubiertas de décadas de polvo permanecían intactas en sus estantes. Pero el aire allí era más cálido aún y podía oír algo proveniente más allá de la entrada del túnel. No era exactamente música ni conversación, sino un sonido rítmico, como muchas voces hablando en cuidadosa coordinación. En la intersección circular me detuve. 4 túneles se extendían hacia la oscuridad, cada uno conduciendo a diferentes secciones de la red subterránea de Chicago. El sonido provenía del túnel que conducía al distrito de empacadoras de carne, donde el doctor Ramírez tuvo su encuentro con las figuras transformadas. Respiré hondo y avancé hacia el origen de las voces. El túnel parecía más largo esa noche, más extenso de lo que recordaba. La luz de mi linterna se reflejaba en las paredes húmedas de ladrillo, creando sombras en movimiento que sugerían una presencia donde no debería haberla. Las voces rítmicas se hacían más fuertes a medida que caminaba, convirtiéndose en algo que tal vez podría considerarse canto, si es que cantar fuera posible con gargantas que habían olvidado cómo respirar. La cámara de las empacadoras de carne había sido transformada. Los viejos ganchos y canales de drenaje seguían allí, pero ahora estaban ocupados. Decenas de figuras colgaban de los accesorios del techo, no por cuerdas ni cadenas, sino suspendidas en el aire como si la gravedad hubiera dejado de afectarlas. Se mecían suavemente al unísono, con sus bocas moviéndose en patrones sincronizados que producían el inquietante ritmo vocal que había estado escuchando. En el centro de la cámara estaba Davidson, pero se veía más coherente que en cualquier momento desde su transformación. Su caro traje estaba limpio y planchado, el cabello perfectamente peinado. Solo sus ojos delataban su verdadera naturaleza. En ellos había una profundidad que sugería que miraba cosas mucho más allá de la cámara en la que nos encontrábamos. «Tommy», dijo con una voz que emitía armónicos que resonaban en mi cavidad torácica. «Qué bueno que aceptaras nuestra invitación. No acepté nada. Vine a hablar».
Por supuesto que sí, respondió Davidson, haciendo un gesto hacia las figuras suspendidas. Hemos estado preparando esta conversación. Permíteme presentarte a mis colegas. Las figuras giraron lentamente para mirarme y reconocí a varias. La mujer con el vestido de los años 40, con quien ya había tenido un encuentro previo. Un hombre con un overol que parecía un trabajador de la época de construcción del túnel. Dorothy Hennessy aún llevaba su vestido antiguo, pero ahora flotaba a 1 metro del suelo como un adorno navideño lúgubre. «¿Qué es lo que quieren?», pregunté, luchando por mantener la voz firme. «Libertad», dijo Davidson con sencillez. «El acuerdo que heredó tu empleador fue hecho en otras circunstancias. 1987 fue una época diferente. La ciudad en la superficie ha cambiado, ha crecido, ha evolucionado. Queremos evolucionar con ella». «¿Quieres decir que quieren subir permanentemente?» «Queremos existir plenamente en ambos mundos. No más escondites en túneles. No más visitas breves después de la medianoche. Queremos caminar entre los vivos como iguales». Una de las figuras suspendidas, un joven con un uniforme que parecía de conductor de tren, comenzó a descender lentamente hasta que sus pies tocaron el suelo de la cámara. «Morí en un colapso de túnel en 1943», dijo, con la misma voz armónica de Davidson. «He esperado 80 años para que alguien reconozca que todavía tengo derecho a existir». «No nos oponemos a su existencia», respondí con cuidado, «pero el arreglo actual mantiene el equilibrio. Nadie sale herido. Ustedes tienen sus breves visitas a la superficie. Todos coexistimos en paz». David sonrió. Sonó como campanillas de viento hechas de hueso. «¿Paz?» «Tommy, nos estamos muriendo aquí abajo, no la muerte del cuerpo. Ya pasamos por eso. Estamos experimentando la muerte de la relevancia, de la memoria, de la conexión con el mundo que una vez conocimos. Cada año, menos personas nos recuerdan. Cada década, la ciudad de arriba cambia de manera que nos vuelve más extraños, más ajenos a la experiencia humana». La mujer del vestido de los años 40 descendió para unirse al conductor. «Trabajaba en Montgomery Ward», dijo. «Vendía vestidos y joyas a mujeres que querían verse hermosas para sus esposos que regresaban de la guerra. Ahora ese edificio alberga empresas de software y firmas de marketing. Mi propósito, todo lo que sabía hacer, ha sido borrado». Empecé a entender su desesperación. No eran entidades malévolas que buscaban hacer daño a los vivos. Eran personas atrapadas entre la vida y la muerte, viendo cómo el mundo seguía sin ellas, perdiendo lentamente su conexión con todo lo que alguna vez las hizo humanas. «Pero forzar su entrada en el mundo de los vivos no solucionará eso», dije. «Solo creará caos. El incidente de la sugestión masiva que hizo que todos nuestros clientes caminaran hacia el vendedor, eso no es existencia. Es invasión». «Fue una demostración», dijo Davidson. «Queríamos mostrarles nuestras crecientes capacidades. Pero tienes razón, no es sostenible. Necesitamos un enfoque diferente». Dorothy Hennessy descendió de su punto de suspensión. «Hemos estado discutiendo alternativas», dijo. «Formas de mantener nuestra conexión con el mundo de los vivos sin alterar el orden natural. Como el empleo», dijo el conductor. «Trabajo significativo que sirva de puente entre nuestros dos estados de existencia. Queremos ayudar a Murphy a manejar el sótano correctamente, atender a los clientes que podrían beneficiarse de nuestras perspectivas únicas». Pensé en Ross Castellano, que había pagado con monedas de plata y brindado consuelo a su nieto, en el juez y los profesores que habían estado teniendo sueños sobre los túneles. Tal vez no eran pesadillas invasivas, sino intentos de comunicación. «Quieren trabajar en el bar». «Algunos de nosotros», aclaró Davidson, «aquellos que todavía recordamos cómo interactuar con los vivos de forma constructiva, podríamos ofrecer servicios que ustedes no pueden. Ayudar a los clientes que atraviesan transiciones difíciles en sus vidas, ofrecer orientación a quienes enfrentan cambios complicados, servir de puente entre el Chicago que fue y el que es». Era una propuesta intrigante, pero también podía haber los peligros. ¿Cómo sabremos que no intentarán transformar a más personas o influenciar a los clientes como lo hicieron durante el incidente de sugestión masiva? La mujer del vestido de los años 40 metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño objeto,
un botón de latón que brillaba a pesar de su antigüedad. Átanos, dijo. Crea nuevas reglas que nos impidan causar daño. Estamos dispuestos a aceptar restricciones a cambio de una existencia con sentido. Davidson asintió. El viejo acuerdo se hizo por miedo. Contenernos, controlarnos, limitar nuestro acceso para evitar problemas. Lo que proponemos es una asociación basada en el beneficio mutuo. Ustedes obtienen empleados que pueden trabajar durante las horas en que los incidentes sobrenaturales son más probables. Nosotros obtenemos propósito y conexión con el mundo de los vivos. ¿Y qué pasa con las otras entidades? Las que no son tan coherentes como ustedes. Ellas permanecen en los túneles más profundos, dijo el conductor. Los verdaderamente perdidos, los que han olvidado como ser humanos, están más allá de la ayuda. Pero quienes conservamos nuestras personalidades, nuestros recuerdos, nuestra capacidad para interactuar constructivamente, podríamos ser un recurso en lugar de un problema. Consideré su propuesta mientras observaba la cámara que nos rodeaba. Las figuras suspendidas ya habían descendido, formando un semicírculo a mi alrededor. Se veían expectantes, esperanzadas de una forma que era conmovedora y aterradora al mismo tiempo. Esta no es una decisión que me corresponda tomar, dije finalmente. Murphy es el dueño del bar y está ligado al acuerdo original. Cualquier cambio tendría que pasar por él. Pero podrías abogar por nosotros, dijo Dorothy. Podrías ayudarlo a entender que no somos monstruos buscando causar daño. Somos personas en busca de un propósito. Davidson se acercó un poco más y percibí el dulce aroma orgánico que siempre acompañaba a las entidades del túnel. La alternativa es la escalada continua, dijo en voz baja. Más incidentes de sugestión masiva, más intentos de atraer personas hasta aquí, más alteraciones del equilibrio que intentan mantener. Estamos ofreciendo cooperación en lugar de conflicto. ¿Y si Murphy dice que no? La cámara quedó en silencio. Las entidades se miraron unas a otras con expresiones que sugerían que esa posibilidad ya había sido discutida a fondo. Entonces buscaremos otras formas de conectar con el mundo de los vivos, dijo finalmente Davidson. Otros negocios, otros acuerdos, otras alianzas. El sótano es conveniente, pero no es nuestra única opción. La amenaza era implícita, pero clara. Trabajen con nosotros o encontraremos a alguien más que lo haga. Miré mi reloj. Habían pasado 25 minutos desde que entré en los túneles. Era hora de irme. Hablaré con Murphy, dije. Presenta tu propuesta, pero no puedo prometer nada. Davidson sonrió, mostrando unos dientes que parecían más blancos y afilados de lo que deberían. Agradecemos que lo consideres. Y Tommy, gracias por escucharnos. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien de la superficie nos trató como personas en lugar de problemas. Regresé por los túneles con mi linterna en alto, la mente llena de posibilidades. Detrás de mí escuchaba a las entidades retomar su canto sincronizado. Ya no era amenazante, casi sonaba esperanzador. En la intersección circular me detuve para mirar atrás. A lo lejos vi luces moviéndose en el túnel de empaquetado de carne. No eran luces eléctricas, sino el cálido resplandor de velas o lámparas de aceite. Las entidades estaban creando su propia iluminación, su propio espacio comunitario en las profundidades de Chicago. Cuando salí del sótano, Murphy, Alma y Castellano me esperaban con expresiones de ansiedad contenida. ¿Y bien?, preguntó Murphy. Dejé mi linterna y acepté el vaso de bourbon que Jenna me ofreció. Quieren negociar un nuevo acuerdo. Quieren trabajar con nosotros, no contra nosotros. ¿Y confías en ellos? Pensé en el discurso coherente de Davidson, el vestido vintage y las emociones genuinas de Dorothy, la espera de 80 años del conductor por un reconocimiento. Creo que están lo suficientemente desesperados como para ser honestos. Si eso los hace dignos de confianza, ya es otra pregunta. Murphy se sirvió una bebida y miró por la ventana hacia el horizonte de Chicago. Hace 136 años que esta ciudad lidia con las secuelas del incendio. Tal vez sea hora de un nuevo enfoque. Afuera, Davidson apareció una vez más en nuestra ventana. Pero en lugar de empañar el vidrio con palabras amenazantes, simplemente apoyó su palma contra él, un gesto que parecía más una bendición que una advertencia.
Luego desapareció, dejando solo la tenue marca de su mano desvaneciéndose lentamente. La campana de bronce aún suena a las 2 de la madrugada, pero ahora marca el inicio del turno nocturno, no un protocolo de evacuación ominoso. Dorothy Hennessy emergió del sótano a las 2:15 de esta mañana, alisándose su vestido vintage y revisando su peinado estilo Victory Roll en nuestro espejo antiguo. Se ha convertido en nuestra especialista de turno nocturno atendiendo a clientes que llegan después de medianoche con preguntas que no pueden responderse en una barra ordinaria. La mesa 6 necesita ayuda, me dijo, señalando a una joven que llevaba 1 hora con el mismo martini mientras miraba unos papeles de divorcio. Está decidiendo si firmarlos o darle otra oportunidad a su matrimonio. Observé cómo Dorothy se acercaba con gracia ensayada, sus movimientos fluidos a pesar de su naturaleza etérea. En cuestión de minutos, la clienta hablaba abiertamente sobre sus miedos, sus esperanzas, su incertidumbre ante el futuro. Dorothy escuchaba con la paciencia de alguien que ha tenido décadas para perfeccionar el arte de la compasión humana. El nuevo acuerdo de Murphy tomó 6 semanas en negociarse. Tuvimos que involucrar a la abuela de castellano, Rose, quien actuó como mediadora entre los vivos y los transformados. Los términos finales fueron sorprendentemente prácticos. 5 entidades trabajarían turnos rotativos en el sótano, especializándose en ayudar a los clientes a atravesar transiciones de vida, dificultades de pareja y cambios laborales. A cambio, aceptaron restricciones vinculantes que les impedían influir en las mentes, intentar transformaciones o atraer personas al sistema de túneles. El conductor, que ahora se llama William, trabaja los martes y miércoles por la noche. Su especialidad es ayudar a quienes se sienten atrapados en rutinas, paralizados por el miedo al cambio. El juez Harrison se ha convertido en uno de sus clientes frecuentes, trabajando su ansiedad por la jubilación. Elena entrena al nuevo personal, enseñándoles normas sociales contemporáneas y técnicas modernas de coctelería. Aprenden rápido, me dijo ayer, mientras mostraba a Dorothy cómo usar nuestra nueva máquina de espresso. Cuando llevas 80 años, observando cómo cambia el mundo, desarrollas excelentes habilidades de adaptación. La mujer del vestido de los años 40 eligió el nombre Margaret. Se especializa en ayudar a los clientes a lidiar con pérdidas, amores perdidos, oportunidades perdidas, pérdida de fe en sí mismos. El Dr. Chin ha comenzado a pedirla específicamente cuando viene procesando la reciente muerte de su padre en conversaciones que resultan terapéuticas y naturales. Davidson fue el más difícil de integrar. Su transformación lo dejó más conectado al sistema de túneles que los demás, lo que le dificultaba mantener un comportamiento humano coherente por periodos prolongados. Pero encontró su nicho trabajando con clientes que luchan contra adicciones, depresión o pensamientos suicidas. Su experiencia de estar atrapado entre estados de existencia le da una perspectiva única para ayudar a personas que se sienten igualmente estancadas. La quinta entidad cambia periódicamente. A veces es un obrero de construcción de la década de 1920 que ayuda a quienes enfrentan cambios de carrera. Otras noches es una mujer que murió durante la pandemia de gripe de 1918 y se especializa en ayudar a las personas a enfrentar la ansiedad por la salud. Esta variedad mantiene frescos y adaptables nuestros servicios nocturnos. El negocio ha mejorado dramáticamente. La noticia se ha esparcido por las redes subterráneas de Chicago, no el sistema de túneles, sino las comunidades informales de personas que buscan soluciones no convencionales para problemas convencionales. Ahora atendemos a terapeutas, trabajadores sociales, miembros del clero y profesionales de la salud que refieren clientes en busca de una orientación que existe entre la consejería tradicional y la dirección espiritual. La señora Kowski sigue viniendo por su jerez, pero ahora disfruta conversar en polaco con la entidad que haya trabajado el turno nocturno. Recuerdan el viejo país, me dijo, no solo los lugares, sino esa sensación de pertenecer a algo que ya no existe. Los ruidos rasposos desde abajo han cesado por completo.
Los túneles más profundos permanecen sellados, albergando entidades demasiado corrompidas para ser integradas. Pero aquellos que conservaron su humanidad han encontrado un propósito: atender a quienes necesitan su sabiduría particular. Hoy me han ascendido a gerente, supervisando tanto al personal vivo como al transformado. Ya no es necesario el agua bendita mezclada con hierro. El acuerdo vinculante ofrece protección suficiente y la familiaridad ha engendrado comodidad en lugar de desprecio. Mi apartamento aún huele a repollo hervido, pero ahora puedo costearme un lugar mejor. Aún así, me quedo. Este vecindario me ha conquistado y el sótano se ha convertido en algo más que un trabajo. Es un puente entre el pasado y el presente de Chicago, entre los vivos y los transformados, entre problemas ordinarios y soluciones extraordinarias. Esta noche, un hombre de unos 50 años está sentado en la barra mirando una carta de despido mientras bebe un whisky sour. Margaret se le acerca con una sonrisa amable, lista para ayudarlo a atravesar esta transición con la sabiduría adquirida durante 8 décadas de observar a la gente adaptarse a los cambios inesperados de la vida. La campana de bronce suena a las 2 a.m. y William emerge del sótano para comenzar su turno. Me saluda con un leve gesto mientras se ata el delantal. Luego se dirige al empleado despedido con la paciencia de quien entiende lo que significa esperar una segunda oportunidad. Limpio vasos y preparo la caja registradora para el turno diurno, escuchando las conversaciones tranquilas que ayudan a las personas a encontrar su camino en la oscuridad hacia algo que se parece a la esperanza. Afuera, Chicago sigue su evolución inquieta, construyendo nuevas historias sobre viejas bases, creando oportunidades frescas de conexión entre quienes recuerdan el pasado y quienes están creando el futuro. El sótano los recibe a todos.